necesariamente las capacidades o las habilidades de visualizar cómo quisiera mi sitio web, o qué quisiera que mi sitio web tuviera, o qué quisiera, o cómo quisiera que se viera en mi teléfono, o mi sitio web es atractivo. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que uno hace? Le empieza a consultar a conocidos, o tal vez alguien en la familia tiene conocimientos en informática y le empieza a hacer otro montón de cosas. La tecnología con el uso de herramientas de inteligencia artificial, y esto lo que van a ver es un lanzamiento que hizo una de las empresas el día viernes en la mañana, día viernes de esta semana, que está terminando, lo que viene es hacer un cambio en la dinámica de cómo ustedes como empresarios pueden abordar la tecnología. ¿Y esto qué quiere decir? Piensen en la posibilidad que desde su teléfono celular, desde una conexión, ustedes pueden desarrollar su nuevo sitio web, puedan desarrollar la interfaz que ustedes quieran, puedan desarrollar la forma en la cual ustedes quieren que las personas interactúen con sus herramientas, puedan tratar de prototipar si su idea de mejora de negocio, su idea de mejora de emprendimiento va a tener, digamos, un diseño futurista, que debe tener un diseño conservador, y piensen que ustedes puedan interactuar con una herramienta en la cual en cuestión de 5 minutos ustedes pueden tener algo que ya les sea funcional y algo que les genere un valor agregado. Y con base en eso, ¿cómo pueden ustedes empezar a mejorar el sistema? Entonces, en lugar de desgastarse 3, 4, 5, 20 sesiones o 20 horas tratando de visualizar cómo sería su sitio web deseado, piensen que ahora lo pueden hacer en cuestión de 5 minutos y que pueden tener un valor agregado muchísimo más alto y más preciso de lo que ustedes realmente quieran. Ahora, como todo en la vida, hay una trampa por detrás. ¿Y cuál es la trampa? Que vamos a tener que cambiar nuestra forma de cómo accedemos a la tecnología y cómo pagamos por estos servicios. Por eso les decía que al principio, esta es la nueva infraestructura a la cual nosotros nos vamos a estar insertos. Y como toda infraestructura, hay que pagar para tener acceso a la misma. Entonces, hoy lo que vamos a ver es si vale la pena o no pagar, cómo lo podemos estimar, cómo podemos incorporar esto dentro de una estructura de modelo de negocios, pero sobre todo si estamos en la capacidad hoy de poder hacer esa integración. Costa Rica, digamos, en el plano de uso y adopción de herramientas de inteligencia artificial, podemos decir que está en una etapa muy incipiente. ¿Eso qué quiere decir? La gran mayoría de ustedes, si yo les pregunto si han usado ChatGPT, la gran mayoría va a decir, sí, sí lo he usado para, ¿verdad? Pero no necesariamente estamos acostumbrados a cambiar nuestra forma de cómo incorporar esta herramienta dentro de nuestros negocios. ¿Y eso qué quiere decir? No somos tal vez lo suficientemente expertos y expertas para poder aprovechar el 100% de lo que ChatGPT nos ofrece. Y eso es uno de los principales retos en el proceso de alfabetización que tenemos que tener para realmente tener un valor agregado. Este video, digamos, igual toda la información va a estar disponible en el sitio web del Observatorio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la UNED. Es un video generado por un motor de lenguaje que es el motor de la empresa Google, que se llama Gemini, en donde yo creo que la gran mayoría tenemos una cuenta específica de correo de ellos. Y si uno eventualmente accede a un servicio que se llama Notebook LM, uno puede generar valor agregado a partir de la información propia de su negocio. Entonces, parte de lo que hoy les voy a compartir con este video cortito son posibilidades. Entonces pensemos que ustedes tienen su estrategia de negocio, tienen su estrategia de mercadeo, tienen sus productos y quisieran hacer un video promocional de esos productos.
o un video en el cual se le explique a un tercero qué es lo que yo vendo. Yo vendo empanadas, yo vendo bisutería, vendo colonias, tengo un emprendimiento en determinado y necesito, digamos, un video al cual yo pueda promocionar en redes sociales de qué es o para qué sirve. Hay diferentes herramientas. Está CapCut, está Canva, digamos, hay herramientas en las cuales yo puedo tener un avatar y que presente mi negocio. Pero también podemos tener videos de este tipo de calidad. Todos hemos visto los titulares. Prometen que la inteligencia artificial permite despedir personal y aumentar márgenes de ganancia de la noche a la mañana. Es el miedo a quedarse atrás convertido en una herramienta de ventas. Pero en las pequeñas empresas, este modelo suele fallar. Eliminar el factor humano prematuramente agota las reservas de efectivo y rompe los flujos de trabajo mucho antes de que el algoritmo empiece a generar beneficios. Esta es la curva J de productividad. Al implementar IA, el rendimiento de una empresa cae bruscamente debido a las fricciones de integración y los costos de reestructuración. La empresa pierde dinero mientras atraviesa este valle de aprendizaje antes de ver cualquier retorno. Para sobrevivir, la gerencia debe cambiar cómo calcula el papel de la máquina en la organización. Tratar a la inteligencia artificial como un trabajador autónomo y económico ignora su verdadera mecánica de valor. El retorno real surge del modelo de aumentación, la máquina como tutor o copiloto del empleado, apoyando sus decisiones en lugar de tomarlas por ellos. Los datos muestran que el mayor impacto ocurre cuando estas herramientas asisten a los empleados junior. El algoritmo acelera su curva de experiencia, permitiéndoles alcanzar el nivel de precisión de un veterano en una fracción del tiempo habitual. La rentabilidad llega cuando el equipo existente produce más y mejor. Recortar la nómina a menudo sacrifica el conocimiento interno necesario para que la tecnología sea efectiva. La matemática tradicional del ROI suele ser insuficiente al ignorar variables bajo la superficie. A los costos de licencia se suman tarifas fluctuantes de cómputo en la nube, la inversión para limpiar datos internos, la capacitación de personal y la fricción cognitiva corrigiendo errores. Finalmente, están las alucinaciones algorítmicas. Una pequeña empresa debe presupuestar una reserva de riesgo para cubrir posibles daños legales o pérdida de clientes si el sistema inventa información falsa en un contrato o servicio. Sin contabilizar estas variables de infraestructura y comportamiento, el retorno de inversión será negativo, independientemente del precio inicial del software. Para encontrar el beneficio real, debemos sustituir las proyecciones abstractas por métricas operativas que se puedan auditar. La productividad se mide con exactitud. Multiplicas los minutos ahorrados por el volumen de tareas y el costo horario laboral. A esto se suma el valor de la calidad. Una menor tasa de error significa menos capital desperdiciado. ¿Cuál es el mensaje de fondo? Más allá de que les está explicando qué es el retorno de la inversión cuantificado por inteligencia artificial, es la posibilidad de que ustedes vean diferentes tipos de herramientas que pueden servir para un objetivo. Y a partir de ese objetivo, cómo yo puedo transmitir información. Y esa información, cómo me va a generar un valor agregado. Dentro de la presentación se abordaron varios temas que vamos a ver ya en esta segunda etapa, que es digamos, la parte más interactiva de la charla, en donde vamos a presentarle una herramienta que les va a ayudar a estimar cuánto tienen que invertir en temas de inteligencia artificial y si vale la pena no invertir dentro de mi marco de negocio. Pero sobre todo, había una explicación al principio en donde dicen que ahora vamos a tener que tener una reserva presupuestaria por si la inteligencia artificial no la supervisé y en términos costarricenses metió la pata. ¿Eso qué quiere decir? Sacó algo que tal vez no tenía que sacar porque no tuve la capacidad de poder visualizarla y me está generando un valor negativo para mi empresa. Y eso me implica un cambio en, digamos, una aproximación diferente a la estimación de costos dentro de mi negocio. Entonces, lo que vamos a estar tratando de analizar es cómo la dimensión financiera, la dimensión técnica y el marco de gobernanza dentro de mis empresas lo tengo lo suficientemente claro para poder hacerlo. Y esto aplica para una empresa unipersonal hasta una transnacional. Implica la forma en la cual nosotros vamos a abordar un cambio tecnológico. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? De que el retorno de la inversión es un proceso matemático en donde sumamos y quitamos cosas en función de cuánto es la capacidad que yo tengo de invertir, cuánto es la capacidad que tengo que recibir, digamos, de cambio y cuánto es el balance de pagos en términos generales. Y una de las principales preguntas que hay que hacernos es si yo tengo un sistema de costeo lo suficientemente claro para saber cuánto implica esto. Si yo no tengo las cuentas claras de mi empresa, eso quiere decir cuánto es lo que me cuesta producir
un lapicero, cuánto es lo que me cuesta producir una calcomanía, cuánto es lo que me cuesta producir un microprocesador, yo no voy a tener capacidad de poder controlar el proceso de inversión que me va a retribuir, incorporar o no herramientas de inteligencia artificial dentro de mi estructura de negocios. Pero sobre todo, si yo tengo la capacidad de poder diferenciar y de poder hacer estructuras presupuestarias que me permitan hacer inversiones a nivel de pilotaje. ¿Qué es lo que decía el video y cómo es la forma en la cual se están, digamos, afinando los conceptos de herramienta de inteligencia artificial? Dentro de la estructura de generación de retorno de costos hay una curva que lo que me dice es eventualmente en qué momento el negocio va a dejar de estar perdiendo y va a llegar a un punto en donde voy a tener una maxificación de ganancias. ¿Qué es lo importante de esto? Si ustedes esto ya lo tienen mapeado. Si no lo tienen mapeado, uno de los primeros ejercicios que tenemos que hacer como microempresarios es empezar a estimarlo. Ahora, no necesitamos tener una estimación muy precisa dependiendo de nuestro negocio, sino una idea clara de cuánto es lo que entra, cuánto es lo que sale, cuánto es mi punto de equilibrio. ¿Para qué? Para con base en eso poder identificar cómo nuestro mercado o nuestro negocio se inserta dentro de la dinámica nacional y si se tiene que insertar dentro de una dinámica regional. Hoy los modelos de negocio me pueden estar, digamos, introduciendo una variable que tal vez no tenía en cuenta, que puede venir un servicio del extranjero a comprar mis servicios como tal, digamos, a una empresa extranjera a comprar mis servicios, si yo tengo disponibilidad o tengo presencia tan siquiera en Internet. ¿Qué es lo que sí tenemos que visualizar? Cómo nosotros cambiamos el discurso de nada más ser compradores de. Yo compro una licencia de algo, compro una licencia de otra cosa porque me está resolviendo un problema en específico. Sino más bien yo tengo que empezar a visualizar cómo cambio mi discurso para poder adoptar diferentes modelos de tecnología dentro de mi proceso de negocio. Y realmente identificar cuáles son esas formas nuevas de trabajar que yo tengo. Las herramientas de inteligencia artificial y cuando las estamos aplicando a las micros pequeñas empresas, lo que nos vienen es a generar un shock de buenas a primeras. Y lo que nos empiezan es a asustar. Eso no es para mí, no sirve dentro de mi modelo de negocio, más bien yo lo que tengo que empezar es a romper esas barreras y tratar de, primero, capacitarme, entender para qué sirven, para después tener una cuantificación de cuánto me van a generar de un valor agregado. ¿Qué es lo que nos está diciendo estas herramientas? Que hoy tengo la posibilidad de tener 20, 30, 40, 50 especialistas en diferentes temas que me acompañen en mi idea de negocio. De que hoy tengo la posibilidad de poder generar un video, de poder generar una imagen, de poder generar una estrategia de mercado, de poder generar un valor agregado a mi empresa que tal vez de otra forma no podía. Pero la principal barrera que estoy teniendo es si estoy pudiendo entender cómo la tecnología funciona. ¿Y qué puedo sacarle de provecho a eso? Esto es algo que nosotros vamos a tener que cambiar en nuestro discurso. ¿Qué es lo otro importante? Y hay toda una discusión sobre si realmente las herramientas de inteligencia artificial y esta nueva infraestructura me va a venir a matar como microempresario o me va a venir a potenciar. Si me va a venir a quitar el empleo o me lo va a venir a hacer muchísimo mayor. Nadie tiene una respuesta clara de si realmente de aquí a un par de años las herramientas de inteligencia artificial van a venir a sustituir el trabajo que nosotros hacemos. Puede que sí, puede que no, depende de muchos factores. Pero lo que sí es cierto es que si nosotros podemos potenciarlas, vamos a generar un mayor valor agregado a nuestros empleados o a nuestras personas o a nuestros servicios. ¿Qué es lo que sí tenemos que también visualizar? Este es un video generado con una herramienta que se llama Synthesia, en donde pensemos en que queremos promocionar un servicio, queremos promocionar un producto, pero tal vez no tenemos los recursos para hacer una grabación profesional. La inteligencia artificial no genera utilidades desde el primer día. Sigue una curva en J. Primero inviertes en integración, datos y capacitación y luego la producción. Cuando calculamos el ROI de la inteligencia artificial, no basta con mirar el precio del software. Existen otros costos que suelen pasar desapercibidos. El modelo de las 4C. Así se mide, de verdad, el retorno de la inversión al implementar inteligencia artificial. Pasos claros y mañana mismo puedes comenzar. Para medir el verdadero retorno de la inversión al implementar AI, hay que ver de dónde sale el dinero. Primero, productividad, horas a... Ustedes podrían cuestionar el trasfondo de que hay un montón de errores, digamos, en la escritura del texto, o que tal vez la boca no iba de acuerdo con el audio,
o que tal vez los colores o la forma o la estructura, digamos, no era la más adecuada para mi modelo de negocio. ¿Se acuerda que al principio del primer video decía que yo tenía que tener un ahorro para poder asumir los costos o los errores que eventualmente salen de este tipo de herramientas? Este video fue generado durante la semana con la última actualización disponible de una de las herramientas de inteligencia artificial. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo a estas alturas todavía siguen presentándose errores? El asunto es, digamos, ir más allá de ese discurso y ver las potencialidades. Si ustedes están en la capacidad hoy en día de poder sacar un video dentro de su producción con este nivel de detalle, con este nivel de calidad. Y si yo entiendo que la herramienta tiene limitaciones y que tiene, digamos, consideraciones que yo tengo que tomar dentro de mi modelo de costeo y que una licencia de estas te cuesta $25 el mes, más o menos, realmente uno empieza a validar, bueno, la capacidad de poder presentar algo con un retorno de la inversión que me va a generar 200 visualizaciones o 300 visualizaciones de un producto que antes no tenía, ahí es donde empieza a jugar un poco la mate. ¿Qué es lo que sí tenemos que tener en claro? Las 4 conceptos, digamos, que se mencionan dentro del modelo básico de retorno de la inversión, que es conectividad, cómputo, competencia y contexto, me vienen a definir una forma nueva en la cual yo tengo que contabilizar o hacerme, digamos, visible dentro de mi modelo de negocio. ¿Eso qué quiere decir? Si yo primero tengo la suficiente capacidad de poder dividir las etapas de mi flujo de proceso de negocio en estas categorías y si sobre todo tengo capacidad de poder identificar en qué etapa del negocio ocupo invertir en herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que sí tenemos que tener? Claro, cualquier intervención que nosotros vayamos a desarrollar con estos modelos lo tengo que hacer dentro de una zona segura y dentro del modelo de negocio en el cual yo tenga un mayor control o dominio de los resultados. ¿Para qué? Para poder garantizar que las salidas, como el video que les presenté, sea lo más robusto posible y sea lo más cercano a la realidad de mi negocio. Pero adicional a eso, tengo que también tener en cuenta cuáles son los costos asociados y cuál es el impacto que me va a tomar eso. Es decir, si yo tengo la capacidad de poder identificar que estos $25 que yo le estoy pagando al mes a una herramienta que me genera videos, yo no solo los recobro, sino cuánto los cuantifico, cuánto los multiplico o cuánto más estoy recibiendo por esa asistencia. Entonces, el día de hoy queríamos presentarle una herramienta que hemos desarrollado desde la UNED para apoyarles en este proceso y para poder fortalecer, digamos, las líneas grises que pueden salir cuando uno está abordando los temas de inteligencia artificial. Esta herramienta es un asistente customizado de ChatGPT. ChatGPT es uno de los modelos de lenguaje más grandes que ha sido desarrollado por la empresa OpenAI, en la cual permite no solo tener acceso a un generador de contenido, de imágenes, de videos o de información, sino que también me permite tener acceso a diferentes tipos de servicios. Y estos servicios lo que nos permiten es la capacidad de analizar, de integrar y de darle un valor agregado a mi negocio. Entonces, este servicio sí tiene ciertas restricciones de uso. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una cuenta de pago, y eso es una de las principales diferencias que tenemos que hacer cuando queremos realmente estimar el valor agregado de la inteligencia artificial dentro de mi negocio, es cuánto le tengo que pagar a las herramientas, si realmente voy a tener un retorno, digamos, alto. Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta? No solo les va a permitir identificar dentro de su entorno de negocio qué es lo que ustedes hacen, cómo lo hacen, cuáles son los márgenes en términos generales que ustedes están percibiendo, sino que les va a generar una estrategia de cuál podría ser una ruta de implementación dentro de su negocio. Entonces pensemos que ustedes son una empresa en el área de servicios, digamos, o en el área de alimentación, y lo que quieren ver es de qué manera, digamos, ustedes pueden aproximar o generar una mayor cantidad de, digamos, de contratos o de servicios. Y pensemos que uno de los canales de salida que ustedes tienen es WhatsApp y que a partir de ese canal de salida ustedes necesitan una respuesta mucho más inmediata. Entonces, la herramienta les va a generar una serie de recomendaciones de cómo ustedes podrían hacerlo. Y no solo les va a generar las recomendaciones, sino que los va a acompañar en el proceso de implementación, si ustedes desean hacerlo, o en el proceso de asesoría más profunda, si ustedes también así lo deciden. Ahora, ¿cuál es el principal problema? De que esta herramienta lo que les va a ayudar es a poder identificar posibles oportunidades
de mejora en el negocio actual. Pero no solo eso basta. Ustedes también tienen que tener un ecosistema asociado a esas herramientas. Cada uno de estos títulos es una herramienta que tenemos disponible en el observatorio para que les ayude en diferentes áreas de negocio. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la posibilidad de tener especialistas en cada una de las áreas de nuestro negocio. Tenemos la posibilidad de poder estimar el costeo de un producto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto me cuesta un lapicero? ¿Y cuánto me cuesta un lapicero producido en Costa Rica? ¿Y cuánto me cuesta un lapicero producido en San Carlos de Costa Rica? Ese es el primer asistente que tenemos disponible. El segundo es cómo poder hacer una estrategia de marketing de ese lapicero. Cómo poder, digamos, posicionar las diferentes herramientas y poder posicionar un valor agregado. Tenemos también la posibilidad de hacer un contexto de un asesor de inteligencia artificial para las pymes. ¿Eso qué quiere decir? Tengo una idea nueva de negocio, quiero posicionar o quiero ver si tan siquiera mi producto o mi estructura es sujeta a un proceso de adopción de inteligencia artificial. Bueno, tenemos también una herramienta que nos ayuda a esto. Y tenemos un analista financiero que nos ayuda a poder cuantificar realmente cómo están nuestras balanzas económicas dentro de MIPYMES. Ahora, ¿cuál es el costo de todo esto? Que para poder... Vamos a ver. Que para poder entrar a un modelo de estimación de retorno de la inversión por inteligencia artificial, yo tengo que tener un montón de cosas hechas. Y ese montón de cosas hechas pasan por entender realmente cómo estoy económicamente, cómo estoy a nivel de mis canales de mercadeo, cómo estoy a nivel de mi estrategia de mercadeo, cómo estoy a nivel de los ingresos, de los egresos, qué tan grande soy en el mercado nacional, qué tan pequeño soy, cuáles son mis diferentes canales de comercialización. Y a partir de eso es que yo puedo entrar a discutir si realmente voy a tener un retorno de la inversión por el uso de esto. Entonces, el motivo de esta charla o el objetivo no era solo que ustedes tuvieran la posibilidad de tener una calculadora que les ayudara en eso, sino en poder sensibilizar a todos y todas de que tengo que tener un montón de eventos previos antes de tan siquiera empezar a visualizar si quiero incluir inteligencia artificial dentro de mi negocio. Y esos eventos previos lo que nos van a llevar es a identificar los costos ocultos. Muchas de las empresas operan hoy en día sin tan siquiera contabilizar si realmente están o no saliendo con los costos, sino que están con el día a día. Están en un proceso en donde tienen que poder cuantificar de una manera muy rápida, de poder comercializar de una manera muy rápida, de tener que vender de una manera muy rápida. Y a veces no llevamos la separación contable. Si todo lo que hacemos lo hacemos bien y estamos saliendo bien con los procesos, sino que al fin de mes existe la plata para poder pagar la planilla, existe la plata para poder pagar los servicios, existen los recursos para poder, aunque sea salir, digamos, a hacer las compras diarias de uno como empresario. Si nosotros a eso le subimos la presión de lo que hacía el toro al principio, de que por qué corren, si es porque todos estamos corriendo, vamos a cometer un montón de errores a la hora de ponernos un apellido de inteligencia artificial. Y ese error es algo que a la larga nos va a generar, digamos, una angustia mayor. Porque no es solo el hecho del día a día, sino que ahora tengo que pensar, tengo que capacitarme, tengo que alfabetizarme en otro montón de cosas que es diferentes. E inclusive los costos asociados a esto es algo que nosotros tenemos que cuantificar cuando queramos tomar un camino o cuando queramos tomar una dirección. Y este camino o esa dirección va a estar mucho en función de qué tanta acelerador queramos meterle al negocio o qué tanta pausa queramos llevar. La inteligencia artificial hoy en día está marcando un hito importante en los procesos de transformación de todas las empresas y en los procesos de transformación de empresas de cualquier tamaño. Lo que hoy nosotros podamos estar accediendo el día de mañana va a ser 3 o 4 o 5 veces mejor. Los tiempos en los cuales nosotros tenemos que aventurarnos a entrar en esta estructura se están haciendo más cortos. Antes nosotros estábamos presupuestando que en un plan de inversión, en un plan de marketing, en un plan de desarrollo podíamos destinar 2, 3 meses mientras pensábamos bien qué era lo que íbamos a hacer, lo desarrollábamos, salíamos con la idea, prototipábamos. Con modelos de inteligencia artificial esa ventana se acorta a semanas. Y esa ventana se acorta a semanas generando una presión dentro de las empresas que si no tenemos la claridad de para dónde vamos, lo que va a generar son angustias adicionales.
Entonces ahí es la decisión en donde a veces tenemos que tomar o tener conciencia de si estamos en el momento adecuado para implementar inteligencia artificial o no. Pero lastimosamente no depende exclusivamente de nosotros. Cada uno de nosotros hoy en día tiene un dispositivo que es súper capaz de poder hacer cualquier cosa, que es un teléfono celular. Y desde el teléfono celular cada uno de ustedes puede manejar su negocio, puede manejar su emprendimiento, puede manejar la forma en la cual ustedes interactúan con sus clientes y queramos o no, ya viene con inteligencia artificial. Y queramos o no, nos puede recomendar cosas que podemos implementar en diferentes momentos de nuestro ciclo de negocio. El tema es si nosotros tenemos clara cuál ruta es la que queremos utilizar y cuál es el camino más acertado para esa ruta. Y con base en eso, pueden identificar cuál es la mejor estrategia. Hoy no hay una receta clara y eso va a ser, digamos, un poco, digamos, extraño de cómo implementar inteligencia artificial dentro de cada uno de sus negocios. Es una experimentación que yo como empresario tengo que hacer. Y es una receta que lastimosamente tengo que customizarla a mis necesidades. Lo que le sirva a la compañera puede que no le sirva al negocio de la par, a pesar de que los dos estemos vendiendo empanadas o estemos vendiendo cualquier tipo de servicio o estemos presentando algo. Lo que sí tenemos que tener claro es que la exposición que nosotros vayamos a tener hoy nos está llevando a incluir esto dentro de nuestros modelos de negocio. Y es algo que nosotros no podemos dejar pasar. De aquí a 2 o 3 años, la forma en la cual las micro, pequeñas empresas van a hacer negocios va a ser muy diferente a como lo estamos haciendo hoy. Y no es por algo que nosotros queramos, sino es por algo que el mismo negocio nos va a llevar. ¿Qué es lo que sí tenemos que tener claro? ¿Cuál va a ser nuestro plan a partir de hoy? ¿Cuál es nuestro plan de intervención a partir de hoy y cómo lo vamos a llevar a cabo? Lastimosamente, este plan de intervención tiene que ser un plan de intervención en el cual no pase más de 1 mes y medio en ejecución, desarrollo e implementación. ¿Y por qué 1 mes y medio? Porque hoy las empresas que están impulsando todas las tecnologías, eso es lo que duran en sacar un nuevo modelo y eso es lo que duran en sacar un nuevo servicio. El video que les presenté ahora de la empresa Anthropic, que tiene un gran modelo en lenguaje que se llama Cloud, lo que posibilita es a partir de una simple instrucción tener un sitio funcional. Eso no estaba disponible a principio de año y va a ir mejorando la forma en la cual nosotros interactuemos con las herramientas. Hoy la posibilidad que ustedes tienen de generar un video, de generar una historia, de generar un contenido que una persona pueda, digamos, consumir, de generar un valor agregado de un producto como tal, está literalmente a la mano de 5 o 6 segundos. ¿Cuál es el riesgo que tiene eso? De que si nosotros somos conscientes de que nuestros usuarios van a consumir eso. Uno de los principales cambios, por ejemplo, en la empresa cinematográfica, y ya lo anunciaron para las próximas películas, es que la gran mayoría de las películas va a venir con generación de inteligencia artificial. ¿Eso qué quiere decir? Puede que ya no salga el actor como tal, de carne y hueso, sino lo que salga es una animación. Y eso nosotros como usuarios va a estar en nuestra posibilidad si queremos consumir ese contenido o no. Pero no va a ser algo que vamos, y la decisión va a ser a la hora de consumir el contenido. Entonces, si nosotros no tenemos una claridad de que esto está pasando, y si no tenemos una claridad de que ya tal vez Juan, que es el que me compraba mi servicio, ya no va a venir Juan, sino va a venir el holograma de Juan a comprar mis servicios, va a ser diferente la interacción. Y ese es el riesgo que tenemos como micro, pequeñas empresarias de no aventurarnos a hacer el cambio. Con esto voy terminando también, digamos, un poco la interacción por si tienen alguna duda o comentario, de cuál realmente es el costo que está por detrás de la implementación de estas herramientas. Hoy en día, la inteligencia artificial no debe considerarse solo como una herramienta que yo enchufé y ya por enchufarla, digamos, voy a generar una productividad muchísimo mayor de la que antes tenía. Sino va a ser un servicio en el cual, una vez que yo me enchufo, voy a generar un contrato entre la empresa y mi empresa para poder potenciarnos. El principal riesgo y el principal reto es si yo estoy consciente de eso. ¿Por qué? Porque si yo les digo hoy, si ustedes dejan de pagar la luz, su empresa se cae. Si hoy ustedes dejan de pagar el agua, su empresa se cae. Si dejan de pagar el internet, su empresa se cae. Si deciden aventurarse a hacer procesos de estimación de inteligencia artificial dentro de su empresa y de un día para otro la desenchufan, su empresa se va a caer.
Entonces, lo que nosotros tenemos que tener una claridad es de cuáles van a ser esos hitos en los cuales vamos a poder potenciar nuestra empresa o nuestro negocio y realmente cómo poder contabilizarlo. La presentación de hoy lo que abordaba es la necesidad de identificar cómo yo puedo abordar este negocio y cómo yo puedo abordar las diferentes formas en las cuales la tendencia me va a presentar negocios. El año pasado hubo un gran, digamos, hito por una de las empresas más grandes de comercialización que es Amazon, en donde le dijo a una empresa que genera un gran modelo de negocio: hey, no puedes utilizar tu modelo de negocio para poder hacer compras en mi plataforma. ¿Por qué? Porque hoy en día existe la posibilidad de que yo desarrolle un robotcito a nivel informático y si ustedes tienen una empresa y están vendiendo productos, que puedan encontrar el mejor momento o la mejor hora en donde ustedes están poniendo un descuento para comprar todo su lote. Entonces yo me beneficio porque estoy comprando todo su lote a un menor precio, pero no es que yo voy a estar las 24 horas ahí viendo si a qué hora lo puso, sino que voy a entrar a la hora y mi robot va a entrar a la hora en donde ustedes pusieron una oferta y les va a hacer el barrido. ¿Estamos preparados para ese cambio? ¿Estamos preparados hoy como personas para que a la hora de llamar a un call center, que ya está pasando, no me salga Agustín del otro lado, sino que me salga un robot y que me digan qué te puedo ayudar o cómo te puedo ayudar? Porque al final de esas soluciones uno siempre termina marcando 0. No sé si les ha pasado, que es necesito hablar con alguien, necesito, digamos, conversar con alguien para poder atender. Y en otras ocasiones el 0 nunca se oprime, sino que puede que en la primera iteración la herramienta me dice y me da la respuesta y yo me voy feliz y contento. ¿Cuál va a ser la diferencia entre oprimir 0 y tener una respuesta en el primer segundo? La capacidad que ustedes tengan del dominio de negocio y del dominio de la infraestructura. Hoy la inteligencia artificial nos presenta un reto muy grande. Nos presenta un reto de que no solo tenemos que aprender a usarla en tiempo récord, tener que incorporarla en tiempo récord, sino que también tener que aprender a cómo estimar el retorno de la inversión que me da esa herramienta en tiempo récord. ¿Por qué? Porque lastimosamente, si hoy no lo hacen ustedes, la empresa o la competencia el día de mañana lo va a hacer por ustedes. Y ese es el riesgo que tenemos. ¿Qué tan rápido y qué tan acelerado podemos hacer estos procesos de cambio, estos procesos de transformación para realmente evitar quedarnos atrás? Este QR es el QR que los dirige a la página principal de Omipymes, en donde todos los servicios que antes les mencionamos, el estimador de costos, el estimador de utilidad, el asistente financiero, el asistente de inteligencia artificial, están disponibles para que ustedes lo puedan interactuar. El objetivo de esta charla, sí, compañera. Esa es la página web del Observatorio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en donde tenemos disponibles un montón de recursos que les pueden ayudar a los pequeños empresarios a poder mejorar la forma en la cual gestionan su negocio, desde la parte financiera, desde la parte de marketing, desde la parte de costeo, eso que decía, hay una herramienta en la cual le puede ayudar a usted a identificar cuánto me cuesta hacer, qué sé yo, un lapicero, cuánto me cuesta hacer un paquete de tortillas, cuánto me cuesta hacer una repostería, desde 0 hasta que los puede ir ayudando. Ahí viene una forma de cómo puedo interactuarlo. ¿Sí, señora? No, estos son una serie de recursos, digamos, entonces es como un asistente que al que usted le abre clic le va a salir digamos, como un tipo de interfaz como la de WhatsApp, en donde usted lo va a poder preguntar cosas a ese asistente y él le va a dar una serie de recomendaciones. Ahora, ese asistente está potenciado por herramientas de inteligencia artificial. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es tratar de entrenarlo o de orientar las respuestas para que pueda ser atinente y pertinente para cualquier tipo de negocio. Entonces, las recomendaciones que les van a salir de ahí van a ser muy customizadas a su necesidad. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el área de tecnologías y empiezo a interactuar con ellos, él me va a hablar de tecnologías. Si estoy en el área de servicios, él me va a hablar de servicios. Si estoy en el área de agricultura, si estoy en el área de telecomunicaciones o de catering o demás, él va a tener la posibilidad de entender su necesidad y le va a empezar a orientar en esa necesidad. Todos esos recursos están disponibles en este link o en esta página en donde la tenemos colgada. ¿Cuál es tal vez para ir también cerrando y respetando los tiempos, cuál es el objetivo de esta charla para los que nos están acompañando acá y los que siguen en redes sociales? De que vean de que hay una oportunidad de poder, digamos, monetizar nuestros negocios hoy con inteligencia artificial
sí eso existe. Hoy se llaman empresas unicornio, en donde literalmente una persona con las capacidades o con el conocimiento puede llegar a exportar la misma cantidad de recursos que puede hacer Intel hoy en día. Digamos, ese es el modelo del concepto de unicornio. ¿Y por qué pongo Intel? Porque es un modelo muy cercano a todos nosotros en Costa Rica, en donde es fácil decir la dimensión que representa eso. Hoy ustedes tienen la posibilidad de contar con la mejor herramienta posible en el mercado que está a disposición de cualquier tipo de empresa. Hoy hay una necesidad de que nosotros como empresarios nos capacitemos, nos informemos antes de entrar tan siquiera a hacer uso de estas herramientas. Hoy la Universidad Estatal a Distancia también está poniendo a disposición de ustedes asistentes que les ayuden en esa transición y les está poniendo asistentes que les pueden ayudar a identificar desde una estrategia de mercadeo hasta cuánto realmente me cuesta generar un lápiz, hasta cómo ese lápiz yo lo puedo potenciar con inteligencia artificial y tener un retorno de la inversión en mi negocio. Hoy tenemos la posibilidad de contar con espacios en donde podemos conversar, en donde podemos informarnos, en donde podemos entender cómo realmente es el mundo o a este mundo al cual vamos, en el cual es un mundo totalmente incierto, es un mundo en donde lo que hoy veamos en una vitrina, en un teléfono celular, en una publicación, tenemos que potenciarlo a la 10 o a la 100 en los próximos meses. Y hoy tenemos que tener la capacidad como pequeños o micros empresarios de no dejar pasar la oportunidad de aprender y de no dejar pasar la oportunidad de incorporar estos conceptos dentro de nuestro modelo de negocio. La Universidad Estatal a Distancia siempre se ha caracterizado por poner a disposición herramientas que se les sean útiles a los microempresarios y herramientas que les hablen en su lenguaje. Cuando ustedes ingresen a estos servicios, lo que van a tener es una herramienta que les va a empezar a hablar como si fueran, digamos, un asesor muy cercano. Y esa sintonía es la que les va a poder facilitar a ustedes la interacción de, número uno, perderle el miedo a las herramientas si no lo han hecho. Pero sobre todo, empezar a entender que para poder aventurarnos en el uso de herramientas de inteligencia artificial, tengo que tener una serie de preconcepciones, una serie de previstas previas. Y si yo no tengo esas previstas, a veces es mejor no aventurarnos de buenas a primeras a ver qué pasa. Lastimosamente, esa ventana de tiempo entre yo digo, si quiero entrar, hasta que ya lo esté haciendo, hoy se mide en semanas. Entonces, si hoy ustedes no están visualizando que durante el año tenga que preocuparme por la inteligencia artificial, los motivo a preocuparse. Y los motivo a que realmente cambien ese paradigma institucional. La adopción de las herramientas de inteligencia artificial lleva tiempo. Y esto es algo que dentro de su modelo de negocio tienen que contabilizar. Pero es algo que si no lo contabilizan y que si no lo usan, tal vez hoy no los deje fuera del negocio, tal vez no mañana, pero dentro de un par de meses puede que sí. Entonces, mucho de la motivación de esta herramienta o de esta charla era sensibilizarles sobre que existen herramientas que les pueden ayudar, de que existen necesidades palpables por parte de los microempresarios en donde se pueden entrar a mejorar estos procesos, pero que sobre todo existe una instancia que les puede ayudar. Y en este caso existe la instancia del Observatorio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en donde nos estamos enfocando también a cerrar esta brecha entre lo que es tecnología, en lo que es información para la toma de decisiones de las micro, pequeñas y medianas empresas. Sí, señora. Para los que nos están siguiendo en redes, la consulta es que cuáles son las premisas que yo tengo que tener para poder entrar y para qué segmentos sí, para qué segmentos no. Hoy cualquier segmento, voy a empezar por atrás, puede ingresar al uso de este tipo de herramientas, cualquier segmento. Desde si ustedes venden servicios, desde si venden colonias, hasta si producen chips que van para satélites. Digamos, esta es la ventaja que hoy se nos presenta con esta herramienta, que no es discriminativa y que no es exclusiva. ¿Qué es lo discriminativo y lo exclusivo? La forma en la cual yo tengo que aprender de la misma, porque no necesariamente la oferta está ahí tan presente. Hoy la universidad tiene una posibilidad, que es la que les mencionaba, pero no es la única. Yo puedo aprender, como puedo aprender de un video en YouTube cómo hacer una receta, puedo aprender también de inteligencia artificial. El tema es quién me está enseñando y para qué me está enseñando, esa es la primera. Entonces no hay una restricción. ¿Por dónde empezar? La primera respuesta que le puedo decir es si usted tiene claro cómo es su modelo de negocio. Y va a sonar muy raro, como si yo soy el dueño de mi empresa, claro que lo tengo claro.
No necesariamente. ¿Eso qué quiere decir? Si usted tiene claro qué es lo que le cuesta, cómo se produce, cómo se genera, cómo se comercializa, dónde se comercializa, cuánto me cuesta, cuánto tengo que pagar yo de luz, de agua, de servicio, de internet, de asesoría para poder desarrollar un lápiz. Si ese flujo lo tengo lo suficientemente claro, pero no sobre todo si lo tengo claro en mi cabeza, si lo tengo claro en mis finanzas, si lo tengo claro en sistemas que me puedan ayudar, o si todo lo manejo de forma papel, si por lo menos lo tengo claro en papel, digamos contable. Si yo tengo esas preconsideraciones listas, yo podría dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es cómo me capacito. Porque ustedes no se pueden dejar llevar por la corriente de que como mi vecina dice que usa ChatGPT hasta para poder consultarle qué ropa ponerse, porque eso se puede dar, yo lo que tengo que ver, bueno, cómo puedo usar esa tecnología para generar un valor agregado. Hoy en la tarde tengo la posibilidad de participar en otro panel en donde voy a poner un caso de una MIPYME muy interesante, en donde él, a partir de una charla como esta, que tuve la oportunidad de hacer en Ciudad Neily hace un par de años, agarró a la persona en el aire la idea y empezó a cambiar la forma en la cual él se acercaba con las empresas a través de WhatsApp. Y hoy en día tiene una estrategia de capacitación y de formación en donde él literalmente lo que le da es instrucciones, se hace a un robotcito informático, en donde él le pregunta a los diferentes actores cuáles son sus necesidades de formación, cuáles son sus necesidades de acompañamiento, y empezó a generar un modelo de negocio en donde él hoy vive de inteligencia artificial. O sea, literalmente los ingresos provienen de la forma en la cual él está utilizando la tecnología. ¿Y cuál fue los pasos que hizo? Motivarse y empezar a atender. Para esto no hay edades, no hay sexo, no hay género, no hay nacionalidad, no hay restricciones de ese tipo. Las únicas restricciones es si usted realmente quiere aventurarse a innovar, aventurarse a cambiar la forma en la cual las personas están innovando y aventurarse a entender de que la dinámica hoy cambió y que esa dinámica ya no implica hacer los negocios de la misma forma, sino que hay que hacerlos de forma diferente, y eso implica un riesgo y un susto para cualquier persona emprendedora. Decir, bueno, ¿por qué tengo que hacerlo diferente si antes lo venía haciendo y tal vez lo estoy haciendo de una mejor manera? Porque tal vez esa diferencia les va a generar un cambio significativo en sus ingresos. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que andamos buscando como emprendedores? Sí, un bien social, cualquier otro tipo, pero al fin y al cabo lo que necesitamos son recursos para poder pagar el día a día, ¿verdad? Esa es la oportunidad que hoy les invita a este tipo de herramientas, a pensar de una forma diferente, a saber que esto no tiene edad, no tiene sexo, no tiene ni siquiera, digamos, dimensión geográfica. Hoy ustedes pueden estar vendiendo un producto que puede ser consumido en Australia y que hoy la cadena en la cual ese ciclo se termina, que hoy ustedes dicen, bueno, ¿cómo voy a vender servicios a extranjeros si no puedo ni siquiera entenderles y si yo no puedo hablar tan siquiera, digamos, inglés o francés o cualquier idioma? Hoy, por una suma módica, pongámoslo así, ustedes pueden tener un dispositivo que es un auricular, en donde ustedes pueden tener un auricular, le pueden dar el auricular al extranjero, ustedes hablan en español y hay que les entienda en árabe. Hoy la barrera se borró en ese tema. Y esas son innovaciones que no están cuantificadas. ¿Cuánto es el valor agregado si ustedes están en el servicio de turismo de realmente poder hablarle y que la otra persona le entienda en su idioma original, nativo como tal, y ustedes expresarse en español sin tener tan siquiera que preocuparse por si están hablando bien o están hablando mal, porque lo que interesa es el contenido? Hoy eso se puede. Hoy ustedes pueden hacer videollamadas, pueden hacer producciones en vivo, pueden estar hablando en cualquier idioma y la otra persona del otro lado puede estar consumiéndolo. Hoy esas barreras lo que se van a estar viendo es aumentadas por el uso de estas herramientas. Y esto es parte de lo que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en esta página que les puede ayudar a perder ese miedo. Si tienen alguna consulta, de verdad, muchas gracias. Si no, estaríamos terminando este bloque para también estar en tiempo y en orden. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Agustín Gómez, de la UNED, obviamente por el apoyo en el marco de la Expo PYME 2026. Agradecerles a los que están presentes, los que nos están acompañando a través de las redes sociales del Ministerio de Economía, Industria y Comercio,